comunicado del pasado 18 de junio de los Estados partes del Mercosur y destacar que mi país subraya la importancia de fomentar la paz, restablecer el clima de convivencia política y pacífica, respetar la institucionalidad democrática y garantizar el derecho de la ciudadanía a manifestarse. Nuestro canciller, Jorge Forí, en ocasión de la pasada Asamblea General Ordinaria de la OEA, fue muy claro en señalar la posición de mi país al manifestar que la intolerancia, la intimidación o la arbitrariedad, la persecución o la represión solo agravan las crisis. Nicaragua debe asegurar la vigencia plena de los derechos humanos, tanto a la vida, al trabajo como al derecho de manifestarse pacíficamente y expresarse en ese sentido. Defender y luchar por la vigencia plena del sistema democrático con todos, para todos, nunca puede ser leído como una intervención. Defender y abogar la plena libertad de cada hombre cuya sumatoria es un pueblo es abogar por el respeto de la esencia del hombre por sobre las expectativas y deseos de un grupo, defender la plenitud del ejercicio de los derechos humanos por cada hombre y por cada hombre americano. Es siempre un reclamo justo que hace a la razón de que tengamos un organismo como la OEA. Muchas gracias. Gracias, señora embajadora. Procederemos a dar la palabra al embajador de Estados Unidos. Muchas gracias, señora Presidenta. Antes de empezar, quisiera señalar que Colombia también había solicitado ser copatrocinador de la reunión de hoy, pero no se presentó a tiempo, pero que quede constancia en las actas si me lo permite. Gracias, señora Presidenta, por convocar esta sesión extraordinaria. Estados Unidos se complace en ser uno de varios Estados miembros que solicitan esta sesión importante. Ante ustedes, Estados Unidos resueltamente señala que la organización debe participar activamente para responder a la situación que cada vez empeora en Nicaragua. Lamentablemente, la situación continúa empeorándose, como hace 2 días nos dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La violencia e intimidación sancionada por el gobierno contra su pueblo sigue siendo inaceptable. Estados Unidos expresa su solidaridad en cuanto a la intimidación y amenazas del gobierno de Nicaragua, incluidos contra periodistas independientes, dirigentes de las iglesias y aquellos que no pueden expresarse pacíficamente. Se nos ha informado que ahora que nos reunimos en esta sesión, ahora que estamos aquí presentes, 2 miembros de la Alianza fueron detenidos y actualmente están encarcelados. Son Medardo Morero y Pedro Mena. Tuve la oportunidad de reunirme con Stan Mareira mientras estuve en Nicaragua y por motivos caprichosos y arbitrarios acaban de ser detenidos. Así que nos volvemos a reunir hoy en manifestación de nuestro compromiso para trabajar con los Estados miembros de la OEA para ayudar a Nicaragua a superar una situación cada vez más grave. Estados Unidos considera que el proyecto de resolución presentado hoy, o que se presentará hoy, representa un paso importante hacia adelante en apoyo al fortalecimiento de las instituciones democráticas y los procesos democráticos de Nicaragua antes de que la situación se empeore aún más. El texto que se considera afirma que todos estamos comprometidos a trabajar de manera conjunta en una cuestión que es de grave preocupación. Como miembros de esta organización y como amigos del pueblo nicaragüense y en solidaridad con las esperanzas de la democracia, estamos totalmente de acuerdo con la condena de la violencia continua y campaña de intimidación del gobierno de Nicaragua contra sus ciudadanos y contra funcionarios de la Iglesia. A pesar de lo que dice el gobierno de que la violencia está siendo perpetrada por aquellos que están atacando a la Iglesia y ciudadanos pacíficos, que son ellos los que están ejerciendo su derecho a la protesta. Estos ataques físicos y campañas de intimidación socavan el proceso de diálogo y contrarrestan lo que dice el gobierno de buscar una solución pacífica. Como vimos en este video que se acaba de presentar, una cosa que nunca se toma en cuenta es que el gobierno y nadie más es el que tiene la responsabilidad y la obligación de proteger a sus ciudadanos. Debemos manifestarnos muy claramente. Los que están violando derechos humanos deben rendir cuentas. Y como Estados miembros también debemos afirmar nuestro apoyo a que se continúen investigando los esfuerzos a nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, incluidos los esfuerzos por el Grupo Interdisciplinario Americano de Expertos Independientes. La cesación de la violencia patrocinada por el gobierno es una condición previa necesaria para reanudar el diálogo hacia un compromiso hacia la democracia y un rumbo pacífico para todos los nicaragüenses. A pesar de lo que dice el gobierno de Nicaragua, no tiene un problema de terrorismo. Los terroristas no son nadie que se puede echar la culpa por las más 300 muertes a manos de los grupos sancionados por el gobierno. Nicaragua tiene un problema con homicidios e ilegalidad de parte de aquellos que tienen la responsabilidad de proteger a ciudadanos. Apoyamos un proceso de diálogo para garantizar el respeto y la voluntad del pueblo nicaragüense, así como el Estado de Derecho, la separación de poderes y también el proceso democrático. Y en ese sentido, Estados Unidos apoya el proceso de diálogo que busca elecciones prontas
e inmediatas. Esta es una manera constructiva de proceder para el pueblo nicaragüense. Es la única manera de resolver esta crisis y la OEA puede desempeñar un papel importante. La resolución reconoce estos hechos importantes. Para concluir, Estados Unidos quisiera decir que espera poder trabajar con la comunidad internacional y otros socios de nuestro hemisferio para apoyar al pueblo nicaragüense, así como su derecho de que su voz y su gobierno puedan formar parte de unas elecciones prontas. Y en eso insta al Consejo que considere la resolución a que se presentará. Asimismo, instamos sinceramente a la delegación nicaragüense que se una a apoyar el texto como una manera constructiva para proceder, porque buscamos una solución positiva a la situación de Nicaragua. Estas acciones son conformes al compromiso que tenemos todos de hacerlo como miembros de la OEA. Gracias. Gracias, señor embajador. Le cedemos la palabra a la delegación de Perú. Muchas gracias, señora presidenta. La delegación de Perú lamenta el deterioro y la profundización de la violencia, de todo tipo de violencia, y de la represión en Nicaragua en las últimas semanas, tal como ha sido reportado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en este foro. Esta situación vino ocasionando una escalada en la violencia, con lamentables pérdidas de más vidas humanas y la multiplicación de personas heridas y detenidas. Según diversas fuentes de información, desde el 18 de abril hasta la fecha se habrían producido más de 300 muertes en Nicaragua. Más de 300 muertes en Nicaragua. Esta es una situación dramática y de enorme gravedad que merece la mayor atención de esta organización y de los países que la integramos. El miércoles pasado recibimos un informe detallado y amplio de la CIDH. El abuso del uso de la fuerza, las detenciones sin orden judicial, la falta de acceso a la defensa de los detenidos, la agresión a opositores, la represión violenta de las manifestaciones, la existencia de grupos de choque parapoliciales no son compatibles con un sistema democrático. Por ello, reiteramos lo que manifestamos el miércoles en este mismo foro. Instamos al gobierno de Nicaragua a crear las condiciones para que prevalezcan el diálogo y el entendimiento y a adoptar todas las decisiones políticas que sean necesarias para la plena vigencia del sistema democrático y el respeto de los derechos humanos de la población. Ello implica poner fin a estas prácticas documentadas por la CIDH e identificar a los responsables a fin de que respondan ante la justicia. Desde el sistema interamericano se ha brindado un aporte concreto al gobierno de Nicaragua para dar solución a esta grave situación. Las recomendaciones de la CIDH como resultado de su visita al país en mayo pasado. La mayoría de estas recomendaciones, precisamente aquellas que tienen que ver de manera directa con la actuación del Estado frente a la población en estas difíciles circunstancias, con la protección de las víctimas y sus familiares, no han sido cumplidas. Estamos seguros que el cumplimiento de estas recomendaciones y el diálogo de buena fe allanarían el camino para el restablecimiento de la paz y la tranquilidad, paso necesario para poner fin a esta gravísima situación. En el marco de la solidaridad entre nuestros países y la defensa de valores que sustentan a esta organización, expresamos una vez más nuestra disposición para contribuir a todo esfuerzo dirigido a poner fin a esta grave situación y a continuar desde el Consejo Permanente atento a su evolución. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra la embajadora de Canadá. Muchas gracias, señora Presidente. Canadá está profundamente preocupada por la violencia e inseguridad continuas en Nicaragua, que ha afectado a todos los sectores de la sociedad. Deploramos todo tipo de violencia e intimidación y exhortamos a todas las partes a que busquen una solución pacífica a la crisis. Sin embargo, nos sentimos muy preocupados por recientes declaraciones de funcionarios del gobierno que aparentemente rechazan cualquier responsabilidad directa o indirecta del gobierno de Nicaragua por la violencia actual. Esa retórica que contradice mucha de la evidencia presentada ante el Consejo Permanente no es algo que es propicio al establecimiento de las condiciones necesarias para poner fin a la crisis actual. La violencia y las violaciones de derechos humanos deben cesar inmediatamente y el gobierno de Nicaragua tiene la responsabilidad principal de asegurarse de que los derechos humanos de todos los nicaragüenses se vean protegidos. Nos preocupa especialmente el papel que desempeñan las fuerzas paramilitares contra civiles.
El impacto devastador de la violencia continua y el riesgo de poner en peligro el proceso de diálogo es algo que debemos recalcar cada vez. El video compartido por la delegación de Nicaragua en este momento subraya la necesidad apremiante de que haya un retorno al Estado de Derecho y a la paz. Sostenemos que el proceso de diálogo es el mejor mecanismo para llegar a una solución pacífica e incluyente ante la crisis. Instamos al gobierno de Nicaragua y a todas las partes interesadas a que participen activamente y de buena fe en el proceso de diálogo. Canadá está lista para apoyar los resultados del diálogo nacional y exhorta a todas las partes a que consideren todas las opciones que sean propicias para restablecer la paz en Nicaragua, incluida la posibilidad de celebrar elecciones en un momento oportuno según se determine a través del proceso de diálogo como medio para restablecer una paz sostenible en Nicaragua. De conformidad con la agenda de cooperación previamente establecida con la OEA, instamos a que se desplieguen esfuerzos por reformas electorales y preparaciones para elecciones. Felicitamos el papel de mediación de la Conferencia Episcopal de Nicaragua ante la crisis. Reconocemos la importancia de esta función, así como los retos que entraña. Entendemos que algunos países han ofrecido asistencia en ese sentido y Canadá ve con buenos ojos intervenciones por parte de expertos para apoyar a la Iglesia en el proceso de diálogo. Denunciamos sin reservas los actos recientes de violencia e intimidación dirigidos contra miembros de la Iglesia. Ayer, este órgano recibió un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Canadá reafirma su apoyo al informe de la Comisión, así como sus conclusiones. Y vemos con buenos ojos el que la Comisión informe regularmente al Consejo Permanente sobre las evaluaciones relativas a la situación de derechos humanos en Nicaragua y a la implementación de las recomendaciones que figuran en el informe. Instamos al gobierno de Nicaragua a que se asegure de que la Comisión tenga un acceso no impedido a la investigación de violaciones y abusos de derechos humanos y que inmediatamente aborde las recomendaciones del informe de la Comisión. Respetamos y apoyamos los mandatos y misiones complementarias del Mecanismo Especial de Seguimiento de Nicaragua, el MESIMI, y también el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Vemos con menos ojos a que haya más actualizaciones del mecanismo de seguimiento para ver si se están cumpliendo las recomendaciones del informe de derechos humanos. Asimismo, reconocemos la invitación que se ha extendido a la Oficina de las Naciones Unidas, o sea, al Alto Comisionado de Derechos Humanos, para que visite Nicaragua. La Oficina del Comisionado de Derechos Humanos ya se ha reunido con partes interesadas clave, incluida la Iglesia, funcionarios públicos, organizaciones de derechos humanos y representantes de las alianzas civiles. El papel que desempeña esta instancia es valiosa e instamos a que continúe su labor. Hacemos hincapié en la respuesta de la comunidad internacional que debe ser unida y firme. Es de importancia fundamental que el Consejo Permanente de la OEA continúe monitoreando estrechamente la situación en Nicaragua y que trabaje de manera coordinada con socios del hemisferio para apoyar al pueblo nicaragüense para que pueda encontrar una solución pacífica y duradera a la crisis. Asimismo, apoyamos la resolución a ser presentada después hoy y esperamos que este órgano esté en condiciones de adoptar este documento como señal fuerte y firme a todos los nicaragüenses del compromiso de este órgano de defender los derechos humanos y el Estado de Derecho en todo el hemisferio. Muchas gracias. Gracias, embajadora. Tiene la palabra la delegación de Venezuela. Muchas gracias, señora presidenta. Primero que nada, reiteramos nuestro profundo pesar por la pérdida de vidas causadas por la violencia en Nicaragua y extendemos nuestras palabras de solidaridad a los familiares de las víctimas, así como a todo el pueblo y gobierno de esa nación hermana. Hace apenas 2 días, en este mismo Consejo Permanente, se discutió durante horas el tema de la difícil situación del orden público, violencia y desestabilización financiada desde el exterior que está sufriendo el pueblo y el gobierno de Nicaragua. Escuchamos un informe sesgado, parcializado, poco profesional, lleno de manipulaciones, cuyo objetivo es el de criminalizar la acción de las autoridades legítimas y constitucionales, imponer la narrativa de los grupos terroristas y promover un ambiente de caos, impunidad y parálisis de las fuerzas que tienen como obligación defender la paz. El ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Denis Moncada, respondió a tales señalamientos y los estados aquí representados también tuvimos la oportunidad de expresar nuestro punto de vista sobre la información recibida. Señora presidenta, nos preguntamos, ¿qué pudo haber cambiado en 48 horas? ¿Qué situación de carácter urgente surgió
en este tiempo para convocar una nueva sesión del Consejo Permanente. Lamentablemente, estas preguntas no tienen respuestas convincentes y ello nos lleva a pensar que solo se trata de otro intento para articular las presiones externas con la nueva ola de acciones violentas que se prepara en Nicaragua. Basta con escuchar la audiencia del día de ayer, jueves 12 de julio, realizada en el Senado de los Estados Unidos para entender el verdadero plan. Ayer, el embajador de Estados Unidos ante la OEA, como si él fuera un tribunal, ya había declarado culpable al gobierno de Nicaragua. Luego, como si fuera un juez, dictaminó un primer castigo, las medidas coercitivas unilaterales contra ese país, y aún más. Como si fuera un emperador, declaró que tenía la solución al problema: cambiar el gobierno en contra de la Constitución. ¿Quién iba a cumplir las órdenes de este imperio? La OEA en su papel de ejecutor. Si creen que estamos exagerando, les rogamos que lean el discurso del embajador ayer 12 de julio ante el Congreso de los Estados Unidos. En esa misma audiencia, la representante de la USAID declaró que Estados Unidos es el único donante a todo el aparato opositor del actual conflicto en Nicaragua. Y aquí se acaban las dudas acerca del financiamiento externo a la desestabilización. Sin el dinero de Estados Unidos, la violencia se acaba en Nicaragua. Aquí está una primera medida si queremos una verdadera solución: cese del financiamiento a la violencia en Nicaragua. Señora Presidenta, no es aceptable que un país, conforme a sus leyes, combata con los órganos del orden público las fuerzas de la barbarie y la destrucción, y luego venga aquí a condenar a Nicaragua porque ejerce su legítimo derecho a mantener la paz. Nuestro deber es defender a todos los nicaragüenses en sus esfuerzos por encontrar sus soluciones, de acuerdo a su historia y a sus instituciones. Si violamos su soberanía, no estamos promoviendo la paz. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias. Tiene la palabra la delegación de Chile. Muchas gracias, señora Presidenta. La grave situación en Nicaragua nos obliga a reunirnos por segunda vez esta semana, esta vez en sesión extraordinaria del Consejo Permanente. Agradecemos en primer lugar al señor representante de Nicaragua por habernos traído este material gráfico, porque queda en evidencia la gravedad de la violencia desatada que hay en su país y que obliga a este Consejo Permanente a actuar, tal como quedó señalado en la declaración aprobada por consenso de la Asamblea General. En ese contexto, nuestro país renueva su apoyo a las tareas que está haciendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de la instalación tanto del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes como del Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua, el MECENI. Creemos que ambas iniciativas van a ayudar tanto al gobierno nicaragüense como a toda la sociedad de ese país a tener claridad sobre lo que está ocurriendo y así transmitirlo a la comunidad internacional. Las palabras de una delegada al inicio me obligan a recordar que la promoción y defensa de los derechos humanos no reconoce fronteras. El derecho internacional establece que la preocupación de la comunidad internacional por tales valores no se opone al principio de no intervención. La propia Carta Democrática Interamericana, aprobada de fecha del 11 de septiembre del 2001, así lo consagra. Finalmente quisiera terminar mis palabras con un llamado que hizo la relatora especial para Nicaragua hace 4 horas atrás, Antonia Urrejola, comisionada de la CIDH, que dice: el Estado de Nicaragua debe investigar con debida diligencia toda violencia que ocurra en el país para asegurar el derecho a la verdad y la justicia. Es imperativo que el Estado remita el listado de todas las personas fallecidas y heridas en los operativos realizados en los últimos días y que investigue estos hechos de forma inmediata y expedita. Gracias, señora Presidenta. Gracias. Le cedemos la palabra al embajador de Belice. Para los países del Sistema de Integración Centroamericano, SICA,
la declaración de los mandatarios que se dio hace 13 días en el marco de la reunión en la República Dominicana aún tiene validez y se merece resaltar. Ese documento declara: 1. Sus condolencias a los familiares de las víctimas y reitera que la preservación de la paz que hemos conquistado en la región después de los acuerdos de Esquipulas debe ser responsabilidad de todos los actores sociales. 2. El llamado urgente al cese inmediato de la violencia en todas sus manifestaciones, la cual ha ocasionado inseguridad, muertes, destrucción de bienes públicos y privados. 3. Su confianza en el diálogo y la concertación como caminos necesarios para la construcción y preservación de la paz. Esperamos una solución de consenso a los problemas que se presentan en nuestras sociedades. En tal sentido, saludamos la voluntad del Gobierno de Nicaragua y los sectores que conforman la sociedad nicaragüense por reafirmar su vocación de diálogo, dirigido a la búsqueda de acuerdos, estableciendo como principal objetivo la justicia social y el bienestar del pueblo, en el marco del respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho. 4. Que reconoce el acompañamiento en el proceso de diálogo nacional y la implementación de los acuerdos por parte de la Organización de los Estados Americanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de Naciones Unidas, la Unión Europea y el papel de la Conferencia Episcopal de Nicaragua para continuar como mediadores y testigos de ese proceso, confiados en que garantizarán la imparcialidad y la objetividad, permitiendo la confianza de las partes para una solución integral a la crisis. 5. Que se destaca la anuencia del Gobierno de Nicaragua a invitar al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas a una misión de la Unión Europea y al grupo interdisciplinario de expertos independientes propuesto en las recomendaciones del informe preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y acordada en la Organización de Estados Americanos. 6. Su profunda preocupación por la situación de movilidad de pasajeros y carga que está afectando a toda la región, especialmente a los dedicados a transporte de mercancías detenidos por el bloqueo de las vías terrestres nicaragüenses, e insta a buscar una solución pacífica de manera urgente, de forma que se restablezca el tránsito seguro a través del Istmo. 7. Su instrucción a la Secretaría General de SICA para que en coordinación con la Secretaría de Integración Económica Centroamericana y la Dirección Ejecutiva de la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo evalúen alternativas a los problemas de transporte, planteando soluciones al Consejo de Ministros del ramo respectivo para que de manera prioritaria adopten las medidas que contribuyan a encontrar soluciones que dentro del marco jurídico institucional respondan a las demandas ciudadanas. Y 8. Instruimos al Secretario General de SICA para que continúe brindando especial atención a la crisis de Nicaragua y que en el marco de las competencias asignadas en el protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la ODSA y sus instrumentos complementarios brinde acompañamiento al proceso de diálogo nacional. Gracias, señora presidenta. Gracias. Tengo en la pantalla para uso de la palabra el embajador de Guatemala. Gracias, señora Presidente. Mi delegación comparte la honda preocupación por la situación de crisis en Nicaragua. En especial manifestamos nuestro dolor e indignación por el elevado número de víctimas mortales producto de la violencia política y expresamos nuestra condolencia a sus familiares y seres queridos. No podemos ser indiferentes ante los trágicos acontecimientos que se dan en un país hermano. Guatemala es parte del pronunciamiento expresado por los jefes de Estado del SICA que acaba de ser leído en esta sala. Destaco que ese pronunciamiento reconoce el acompañamiento en el proceso de diálogo nacional y la implementación de sus acuerdos por parte de la OEA. Nuestro organismo regional
tiene varias iniciativas que buscan apoyar la solución pacífica de la conflictividad y el respeto a los derechos humanos en Nicaragua. Entre ellas, como ya se ha mencionado, se encuentra el valioso papel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GEI, y el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua, MESEVI. También hay que mencionar el proyecto de fortalecimiento de las instituciones democráticas. Todas son iniciativas que evidencian la activa participación de la OEA en las gestiones que buscan coadyuvar a que se detenga la violencia y que se reencauce el diálogo nacional y la búsqueda de soluciones negociadas al conflicto en Nicaragua. La realización de esta sesión del Consejo Permanente es otra manifestación de que las comunidades de las Américas no son ni serán indiferentes al drama en un pueblo hermano. Señora Presidenta, el Sistema de Integración Centroamericana ha emitido el día de hoy un nuevo comunicado sobre la situación en Nicaragua que me permito leer en este momento. La Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, ante la situación que vive el pueblo nicaragüense y considerando la Declaración Especial sobre Nicaragua, adoptada el 30 de junio en Santo Domingo, durante la 51ª reunión de jefes de Estado y de Gobierno del SICA, reitera las condolencias al pueblo nicaragüense y hace una vez más un llamado a las partes involucradas a reemprender el diálogo nacional. Las armas nunca conseguirán lo que solo el entendimiento y los acuerdos políticos pueden alcanzar por la vía institucional. Solamente una solución pacífica evitará más derramamiento de sangre de nicaragüenses. Es imperativo comprender que toda víctima es hermana y que toda bala siempre es perdida. El diálogo, por difícil que resulte aceptar, es la única solución. Exhorta al gobierno de Nicaragua, como conductor del Estado, a tutelar de manera estricta los derechos humanos, ciñendo sus acciones de seguridad y mantenimiento del orden público al marco del Estado de Derecho, no tolerando la participación de grupos civiles armados. Igualmente, exhorta a las expresiones de protesta a actuar en el marco de la legalidad, respetando la vida, la integridad física y los derechos de movilización de la ciudadanía. En cumplimiento de la declaración especial de la reunión de presidentes del SICA, la Secretaría General seguirá realizando las gestiones oportunas para promover la reinstalación del diálogo nacional y acompañar acciones para lograr su efectivo desarrollo y una culminación con acuerdos firmes que recuperen la paz para el pueblo nicaragüense. Muchas gracias, señora Presidente. Gracias. Tiene la palabra el embajador de Bolivia. Muchas gracias, Presidenta. Muy buenas tardes a todas y todos los representantes permanentes. Bolivia, una vez más, expresa sus condolencias a todas las familias que han perdido a sus seres queridos y se solidariza con el pueblo nicaragüense que sufre las consecuencias de la violencia y los actos de terror ocasionados por grupos interesados en quebrar la institucionalidad del Estado nicaragüense. Nuestra invocación para que a la brevedad posible se instale el diálogo, un diálogo constructivo con participación de todos los actores políticos nicaragüenses sobre la base de su Constitución y su legislación interna. La Organización de los Estados Americanos, a través de la CIDH, a la fecha tiene 3 instituciones que se encuentran trabajando en el terreno. Por lo tanto, creo que es importante dar el tiempo necesario para que se logren los resultados esperados y con el más alto profesionalismo y experticia. La convocatoria a una sesión del Consejo Permanente sin la anuencia del Estado de Nicaragua no contribuye a la pacificación del país y vulnera los principios de la Carta de la OEA y del derecho internacional. El Gobierno de Nicaragua ha demostrado apertura y ha otorgado la anuencia para que la CIDH, la Secretaría General, puedan hacerse presentes en el país. Adicionalmente, ha estado en constante diálogo con todos los países dentro de la organización. Por lo tanto, nos parece que la convocatoria a este Consejo Permanente sin su anuencia, de manera unilateral, falta a la buena fe y a la confianza y no contribuye a los propósitos más importantes, que es parar la violencia y pacificar el país. Reiteramos nuestro llamado
para que a la brevedad se instale el diálogo, respetando la institucionalidad y la Constitución del Estado de Nicaragua. Gracias, Presidenta. Gracias, señor embajador. Tiene la palabra la delegación de México. Muchas gracias, señora presidenta. Como lo ha señalado mi delegación en todas las oportunidades en que hemos tratado este tema, el Consejo Permanente de la OEA no puede ignorar su responsabilidad frente a la compleja situación de violencia que se vive en nuestro hermano país de Nicaragua. Desde el inicio de las protestas en abril pasado, y especialmente a partir de la declaración de apoyo al pueblo de Nicaragua, adoptada por la Asamblea General, con el apoyo del propio Estado nicaragüense, este Consejo tiene la obligación de seguir ocupándose de la evolución de la situación con ánimo constructivo y de buena fe. Mi delegación ha tomado debida nota del informe presentado por el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante la última sesión ordinaria de este Consejo y lamenta los hechos de violencia que ahí se reportan. Habiendo revisado el informe, nos parece que esta sesión es necesaria para darle seguimiento y profundizar sobre su contenido. Igualmente, hemos tomado nota de la participación en la pasada sesión del canciller de Nicaragua, señor Denis Moncada, y hemos tomado debida nota de la información que nos compartió. Como ha quedado demostrado en ambas presentaciones y en las dolorosas imágenes que hemos visto al inicio de esta sesión, este conflicto ha cobrado ya demasiadas víctimas y es urgente detener la espiral de violencia. Por ello, y a la luz de la colaboración establecida entre el Gobierno y la CIDH, nos preocupa el rechazo manifestado hacia el informe de la Comisión. Alentamos a que se mantenga la buena cooperación entre el Estado y la CIDH y su mecanismo de seguimiento, el MECENI, en aras del bienestar de la población nicaragüense. El acompañamiento de la CIDH a través del MECENI ha sido fundamental para tener información de primera mano y evaluar los acontecimientos que mantienen al pueblo de Nicaragua bajo un ambiente de enfrentamiento, intimidación y violencia. Lamentamos que los esfuerzos de pacificación a través del diálogo nacional no hayan alcanzado hasta ahora los resultados esperados. La CIDH informó a este Consejo del agravamiento de la situación de violencia, que incluso hemos atestiguado desde la última vez que sesionó este Consejo. Llaman particularmente la atención de mi delegación los siguientes señalamientos hechos por la CIDH. En primer lugar, las alegaciones de actos contra personas, en su mayoría jóvenes, que han participado en protestas y que, por tanto, son identificados como opositores al Gobierno. Nuevamente exhortamos respetuosamente al Gobierno de Nicaragua a investigar y poner fin a estos y otros actos de represión y violencia. En segundo lugar, los testimonios de agresiones registradas en contra de periodistas, defensores de derechos humanos e incluso de miembros de la Iglesia que han participado como mediadores en la mesa de diálogo. Hacemos votos para que se respete y se haga respetar la libertad de expresión y el derecho a la información, así como el trabajo de los defensores de derechos humanos, que son indispensables para la convivencia pacífica en todo régimen democrático. Señora Presidenta, atendiendo a la apertura y disposición mostrada por el Gobierno de Nicaragua, México reitera el llamado para que se otorgue a la CIDH y a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas la información precisa de las personas detenidas y se les brinde acceso a los centros de detención. Tercero, resulta de especial preocupación la situación de vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes, que ha sido denunciada por la CIDH y otras organizaciones internacionales. Confiamos en que el Gobierno de Nicaragua permitirá el monitoreo de esta situación y colaborará en la protección y defensa de los grupos más vulnerables de su población. Agradecemos y reiteramos nuestro respaldo a la labor de la CIDH, en especial al monitoreo in situ que realiza a través del MECENI. Nos mantenemos atentos a las actualizaciones que nos proporcionen y reiteramos el llamado al Gobierno de Nicaragua y a todas las partes involucradas en el proceso de diálogo para que continúen los acercamientos. Señora Presidenta, mi delegación valora que este Consejo Permanente se mantenga atento y activo en relación con esta difícil situación.
La OEA no puede ni debe permanecer callada ante la misma. La Secretaría General y este Consejo Permanente deben seguir trabajando de la mano para coadyuvar a salir de esta situación. Este apoyo incluye concretar, con la premura del caso, la cooperación técnica en el marco del proyecto de fortalecimiento de las instituciones democráticas que impulsa la Secretaría General, así como mantener el acompañamiento continuo de los Estados miembros a través de este Consejo. El pueblo nicaragüense ha hecho llamados repetidos a la OEA y a sus Estados miembros. Se trata de llamados que reivindican la acción colectiva y el multilateralismo, reivindican a la OEA. Son llamados, por tanto, que deben ser escuchados y atendidos con compromiso y con urgencia por todos nosotros, a través de las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el embajador de Colombia. Muchas gracias, señora presidenta. Creemos que esta reunión es válida, importante, indispensable. La OEA no puede callar, la OEA no puede mirar al costado, la OEA no puede ser indiferente. Por eso, continuar en esta postura resulta indispensable. Ese faro, esa luz que se ha encendido frente a la complejidad de la situación, debe mantenerse prendida con ánimo constructivo, con ánimo de dar visibilidad sobre la dificultad, sobre los grandes desafíos, pero permanentemente alerta para poder contribuir a la solución de los problemas. Y en primer lugar, el desafío mayor es cómo contener esa ola de violencia que de una y de otra manera se ha puesto en evidencia. Sabemos siempre la gravedad y las dificultades, sabemos esto cómo comienza, pero jamás sabemos cuándo ni cómo termina si no se actúa en forma oportuna y con solidaridad internacional y con apoyo y con ponderación. Por eso la pregunta sustancial, señora presidenta, es cómo podemos contribuir, cómo seguir en este esfuerzo. Y las distintas opciones son, de nuevo, primero, cero impunidad y más justicia. Justicia que se traduce en pasos que se han venido adelantando y que invocamos para que se refuercen y se apoyen. Pasos como el del Grupo Interdisciplinario de Investigación, pasos como apoyar y dar todas las facilidades a la CIDH para que pueda cumplir con su función, pasos como el que ya ha adelantado la OEA en cuanto a las salidas de orden democrático y desde luego otras como el apoyo a la Comisión de Verificación y Seguridad. Pero son distintas las reflexiones, cómo contener el uso excesivo de la fuerza o dicho de otra manera, cómo ajustarlo a los estándares internacionales de la proporcionalidad, cómo garantizar que el Estado sea el único depositario del uso proporcional de la fuerza, porque de otra manera se dejarían los espacios y tal como lo ha señalado la CIDH, resulta indispensable en sus recomendaciones 8 desmantelar los grupos parapoliciales y adoptar medidas para impedir que sigan operando grupos de terceros armados que atacan y hostigan a la población civil. Pero esa acción de la justicia debe cubrir todos los orígenes, todos los que fueren responsables por la comisión de la violencia. Igualmente, cómo garantizar que de la misma forma se logre atención y debido proceso a personas detenidas, cómo poder pensar en que esa comisión de verificación y seguridad, junto con organismos internacionales, dé confianza en las personas que han sido privadas de libertad para que se conozca debidamente su paradero, su identidad y se les llene de garantías. Es decir, son distintos los caminos que se pueden adelantar desde la impulsión y la voz de organismos como estos. Pero finalmente también se llama a la importancia de no caer en la estigmatización de la protesta, de no caer en la estigmatización de la oposición, porque ese tipo de estigmatizaciones también contribuyen a que se puedan realizar actos de violencia. Es una responsabilidad de todos de aproximarse a la solución de estos conflictos con tolerancia, con respeto, con el ánimo de encontrar una solución por la vía política y el consenso. Y es por ello
que llamamos a la importancia de perseverar en el diálogo, de contribuir a la trascendencia de que se mantenga la perseverancia en esta acción de diálogo y solución política, de solución dialogada, que es la única manera de contener la brutalidad y la atrocidad de la muerte y de la violencia. Por eso Colombia no solamente se ha sumado a los países que han convocado a esta reunión, sino que también se ha de sumar a las resoluciones, a las decisiones que hayan de tomarse para contribuir en toda esta tarea. Que nuestro Consejo Permanente siga en esa senda y siga en esa voz con ánimo constructivo, con ánimo de solidaridad y con ánimo de cooperación. Gracias, señor embajador. Tiene la palabra la delegación de Brasil. Buenas tardes, señora Presidente. Buenas tardes a todos los presentes. El Consejo Permanente inició formalmente el tratamiento del tema en cuestión el 22 de junio y desde entonces Brasil ha constatado el aumento de la inestabilidad social y la represión violenta de los manifestantes por fuerzas de seguridad y grupos paramilitares desde el inicio de la ola de protestas en pro de reformas democráticas en ese país hermano centroamericano. El número de víctimas ya superó más de 300 personas. Brasil se solidariza con los familiares de las víctimas de todos los actos de violencia, sean de la naturaleza que sean y provengan de quien provengan, y reconocemos la disposición inicial del gobierno nicaragüense de comprometerse a la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también viabilizar los trabajos del mecanismo de seguimiento de Nicaragua y del grupo interdisciplinario de investigación. Pero lo mismo es necesario que las autoridades gubernamentales sigan apoyando esas instancias. No obstante, las acciones dentro del MECENI y del SICA, cuyo trabajo apoyamos, nos preocupa verificar, entre otros aspectos, las invasiones de propiedades y viviendas privadas, las claras señales de endurecimiento del accionar gubernamental, de lo que dan prueba el elevado número de víctimas, incluso masacres, por ejemplo, las inaceptables agresiones físicas y verbales por parte de las fuerzas parapoliciales y simpatizantes contra periodistas, obispos, clérigos nicaragüenses, incluso el nuncio apostólico esta semana. Señora Presidenta, consideramos en otra esfera importantes las recomendaciones del Departamento de Cooperación y Observación Electoral de la OEA y la implementación de las reformas apuntadas para perfeccionamiento del proceso electoral nicaragüense, y en este contexto se llama al establecimiento de un calendario electoral acordado debidamente por todos los actores en un diálogo nacional, y es por tanto importante que se normalice el funcionamiento de las instituciones del país y sobre todo que el gobierno busque recrear las condiciones para retomar cuanto antes y de buena fe el diálogo nacional, teniendo en vista que solamente son los propios nicaragüenses quienes podrán encontrar las soluciones necesarias para salir de la difícil situación social e institucional en que se encuentran. Brasil está dispuesto a seguir acompañando en el análisis de la situación de Nicaragua, incluso por medio de este Consejo Permanente. Muchas gracias, señora Presidenta. La palabra la embajadora de Paraguay. Gracias, señora Presidenta. El informe presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el pasado miércoles 11 de junio refleja la situación por la que está atravesando el hermano pueblo nicaragüense, la cual nos coloca en la necesidad y obligación moral de condenar los actos de violencia ocurridos en las últimas semanas. Los muertos y los heridos, las denuncias de detenciones arbitrarias, torturas y tratos denigrantes no pueden ni deben pasar inadvertidos en una organización fundada sobre las bases del respeto a los derechos humanos y la defensa de los principios democráticos.
Los actos de violencia en contra de los representantes de la Iglesia de Nicaragua son injustificables. La persecución de ciudadanos y toda forma de hostigamiento en contra de la población civil no pueden ser tolerados. La investigación de todos y cada uno de los actos de violencia y las arbitrariedades cometidas es una obligación indeclinable del Estado nicaragüense, así como lo de garantizar el respeto de los derechos humanos, la integridad física y la vida de cada uno de sus ciudadanos. Señora Presidenta, estimados colegas, somos conscientes que esta situación no puede ni podrá ser solucionada sin que todos los nicaragüenses se unan en un diálogo sincero, serio y con metas claras tendientes al restablecimiento de las garantías que todo Estado debe otorgar a sus ciudadanos. Esto podrá ser cumplido, entre otros medios, por vía del fortalecimiento de las instituciones democráticas en Nicaragua a través de la implementación de las recomendaciones de la misión de acompañamiento electoral de la organización. Paraguay ha actuado y actuará siempre basado en principios inclaudicables y por dicho motivo solicitamos al Gobierno de Nicaragua, como lo demanda el derecho positivo y el derecho natural, a que se garantice a toda la población nicaragüense el respeto a sus derechos fundamentales, a la integridad física, a la vida y al libre ejercicio de sus derechos constitucionales y electorales, sin excusa de ninguna índole. Llama a toda Nicaragua a deponer cualquier actitud que conduzca a la violencia entre hermanos y a perseverar en la búsqueda de un gran diálogo nacional que podría incluir, entre otros aspectos, un proceso que permita adelantar las elecciones generales como alternativa válida en la solución de la crisis que actualmente enfrenta al Gobierno con varios sectores de la población. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, señora embajadora. Tiene la palabra República Dominicana. Gracias, señora Presidenta. La República Dominicana lamenta profundamente la situación que vive desde el mes de abril la hermana República de Nicaragua. Condenamos de manera enérgica las manifestaciones de violencia que se han venido suscitando en ese hermano país, no importa de dónde provengan, pues estos acontecimientos solo han traído luto y dolor a la familia nicaragüense. Tenemos la esperanza de que, por el bien de Nicaragua, estos hechos violentos cesen de manera inmediata y definitiva. La República Dominicana respalda a plenitud la Declaración Especial sobre Nicaragua, firmada el pasado 30 de junio en Santo Domingo, en ocasión de la reunión ordinaria de jefes de Estado y de gobiernos de los países miembros del SICA. La Declaración SICA Santo Domingo es acorde con el espíritu de la Declaración de Apoyo al Pueblo de Nicaragua, aprobada durante la pasada Asamblea General de nuestra organización. Señora Presidente, nos complace ver que nuestra organización está asumiendo el rol que está llamada a jugar y valoramos todos los esfuerzos realizados para lograr que los sectores en conflicto logren ponerse de acuerdo. En ese sentido, señora Presidente, y permaneciendo coherentes con la posición país que hemos mantenido ante situaciones similares, la República Dominicana quiere reiterar ante este Consejo Permanente que solo el diálogo entre los diferentes actores envueltos en el conflicto producirá una salida satisfactoria para las partes y para el pueblo de Nicaragua. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra la delegación de Costa Rica. Gracias, señora Presidenta, y buenas tardes a todas y todos. Hace 2 días escuchamos una actualización del secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, señor Paulo Abrao, sobre la grave situación que se vive en Nicaragua y en el que se evidencia la escalada de violencia, el uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza, detenciones arbitrarias, allanamientos extrajudiciales, desapariciones forzadas, amedrentamientos, intimidaciones, maltratos, abusos y violaciones contra los derechos humanos perpetrados en Nicaragua. Toda esta represión nos dejó anonadados y nuestra mayor preocupación es que no escuchamos de parte del Gobierno de Nicaragua información sobre las acciones que están tomando con el fin de poner fin a los actos de violencia y retomar el camino del diálogo. Costa Rica reitera con vehemencia su llamado al Gobierno de Nicaragua para que restablezca las condiciones necesarias para retomar el diálogo entre las partes,
un diálogo que se reconstruya desde el respeto, la confianza, el compromiso y la buena fe, y que incluya una hoja de ruta clara para salir de esta crisis. Instamos a todas las partes a cesar los actos de violencia de todo tipo con el fin de encontrar una salida pacífica, democrática y consensuada a esta tragedia que está consumiendo al pueblo nicaragüense. Finalmente, señora Presidenta, Costa Rica urge nuevamente al Gobierno de Nicaragua a cumplir con todas las recomendaciones emanadas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, especialmente las referidas al cese inmediato de la represión a los manifestantes y las detenciones arbitrarias de quienes participan en las protestas, así como el llamado a respetar y garantizar el goce pleno del derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de la población. Reiteramos que el diálogo comprometido y efectivo es el camino hacia una solución duradera a la crisis y renovamos nuestro compromiso de apoyo a cualquier tipo de iniciativas encaminadas a alcanzar la tan anhelada paz. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias. Tiene la palabra la delegación de Honduras. Muchas gracias, señora Presidenta. En nombre de mi delegación, deseo agradecer por la iniciativa de traer este importante tema al seno del Consejo Permanente, así como la presentación del proyecto de resolución, el cual es de suma importancia para nuestra región. Mi delegación desea expresar la preocupación sobre los acontecimientos y hechos de violencia que se han suscitado en los últimos meses en nuestro hermano país y vecino Nicaragua. Expresamos nuestras más sinceras muestras de condolencia a todos los familiares de los fallecidos a causa de la violencia generada por la crisis. Tal como lo expresaron los presidentes de los países del Grupo del SICA mediante la declaración especial sobre Nicaragua firmada en Santo Domingo el pasado 30 de junio. Mi país alienta al gobierno nicaragüense y a todos los actores sociales a que establezcan y trabajen en un diálogo honesto y sincero. También abogamos por que preserve la paz y cese todo acto de violencia. Esperamos que sea el diálogo entre los nicaragüenses el que construya el camino a la paz, a la esperanza y a la reconciliación. Desde OEA seguiremos apoyando y velando para que la paz regrese a nuestros hermanos nicaragüenses. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra la embajadora de Argentina. Gracias, señora Presidenta. Aquí hemos escuchado una pregunta de parte de la delegación de Venezuela diciendo qué ha pasado, qué ha cambiado en las últimas 48 horas para que nosotros tengamos que convocar a otro Consejo Permanente. Y a mí me gustaría contestar esa pregunta. Lo que creo que ha pasado y está pasando en este momento es que hay más muertos, más personas heridas, más personas detenidas, más heridos en Nicaragua y pasamos, para que se den una idea, desde que la CIDH nos dio su primer informe de 76 personas muertas a más de 350, de 868 heridos a más de 2.000 heridos, de 438 personas detenidas a no saber cuántas personas están detenidas. Eso es, quisiera contestar, la razón por la cual estamos acá reunidos intentando tener un fin de semana de paz, que la violencia no continúe, que no haya más muertos en Nicaragua, que no haya más heridos. Y entonces, como vemos que también sigue la censura a la prensa, otro tema que es muy importante y que estamos recibiendo minuto a minuto, la cantidad de periodistas que denuncian a los organismos de derechos humanos que no pueden contar lo que está pasando. Por eso también estamos aquí. También estamos aquí porque han sido amenazados los obispos y los embajadores que están viviendo en Nicaragua. No estamos acá porque nos da la gana. Estamos acá porque creemos que hay razones muy importantes para estar aquí sentados. Y por esas razones también es que junto a otros países, señora Presidenta, hemos presentado un proyecto de resolución desde hace un rato. Las delegaciones que han presentado este proyecto de resolución han sido Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú y Estados Unidos. Y quiero pasar a leer el mismo para que cuanto antes pueda ser tratado la próxima semana. Entonces, dicho esto, querría leer el proyecto que dice así: el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos,
discúlpeme, el título del proyecto de resolución dice la situación en Nicaragua. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, teniendo en cuenta los principios consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, la Carta Democrática Interamericana y en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de los cuales Nicaragua es Estado parte, reafirmando la Declaración AG diciembre de DEC 97, aprobada por la Asamblea General de la OEA el 5 de junio del 2018, tomando nota de la Declaración Especial sobre Nicaragua del Sistema de Integración Centroamericana del 30 de junio de 2018, observando con gran preocupación la situación confirmada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe final sobre su visita a Nicaragua realizado del 17 al 21 de mayo de 2018, titulado Graves violaciones de derechos humanos en el marco de las protestas sociales en Nicaragua, presentado al Consejo Permanente el 22 de junio y el 11 de julio de 2018, resuelve, punto 1, apoyar decididamente la reanudación del diálogo nacional, reconociendo la apertura del gobierno de Nicaragua. Disculpe un momento, tengo un punto de orden de Venezuela. Adelante, Venezuela. Gracias, Presidenta. Me va a disculpar, pero la delegación de Argentina, pero este texto apenas lo estamos recibiendo. No se encuentra en el orden del día que hemos aprobado recientemente. En este sentido, le solicitamos que formalice esta solicitud, la formalice según el reglamento del Consejo Permanente. Muchas gracias. Gracias por la aclaración y tengo entendido que la delegación de Argentina es consciente de esto, pero adelante. Gracias, señora presidenta. Absolutamente claro tenemos este tema. Yo lo que estoy, reitero, es leyendo ante todos ustedes la presentación que hemos hecho y que le pido a la presidencia que circule, por favor. Tenemos claro cuál es el reglamento, no obstante que Venezuela nos lo recuerda. Me gustaría seguir leyendo en todo caso, empiezo por el punto 1 de la resolución. Apoyar decididamente la reanudación del diálogo nacional, reconociendo la apertura del gobierno de Nicaragua para cooperar con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Embajadora, Argentina, Venezuela tiene otro punto de orden. Gracias, Presidenta, señora me gustaría terminar de leer la resolución. Disculpe, señora Creo que no estoy presidenta, haciendo nada. Por favor, Venezuela, por ser un punto de orden, bueno, que sea sobre un punto de orden, como estima el reglamento, señora presidenta. Gracias. El reglamento es claro al señalar cuáles son las proposiciones y cómo se puede seguir el procedimiento en caso que ya esté aprobado el orden del día. En el orden del día no vemos ninguna presentación de una resolución. En este sentido, si se desea presentar una resolución, tiene que ser en una próxima oportunidad. Es claro el reglamento, no podemos seguir presentando un proyecto de resolución que no aparece en este orden del día. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias. Adelante. Señora presidenta, lo que yo estoy leyendo... Adelante, representación embajadora de Argentina, por favor. Disculpe, presidenta. Lo que yo estoy leyendo no está a consideración, está claro eso. Estoy leyendo lo que queremos que se ponga a consideración cuanto antes y por eso estaba leyendo en voz alta esta resolución para ponerla en conocimiento y pedirle a la presidencia que la circule. Si usted quisiera, señora presidenta, opinar sobre si debo continuar y si esto es correcto, le pido por favor que lo diga usted o que lo haga el departamento jurídico para ver si lo que yo estoy pidiendo es adecuado. Perdón, señora presidenta, solamente, señora embajadora, solamente que quisiera escuchar el punto de orden de Nicaragua. Gracias, señora presidenta. Me asusté porque pensé que ya se había alterado el orden de la presidencia. Pero yo creo que para no convertir el Consejo Permanente en un relajo, en una anarquía, respetemos los procedimientos establecidos. Es decir, hay una agenda aprobada, para eso aprobamos una agenda, para saber qué son los temas que vamos a discutir. Y en la agenda no hemos aprobado que se presente ninguna resolución y hay un procedimiento para la presentación de propuestas, que son muy bienvenidas, cualquier tipo de propuesta, siempre y cuando sean bien intencionadas. Eso es lo que creemos. Entonces, atengámonos al procedimiento y evitemos estar violando nuestras propias reglamentaciones, porque si no esto se va a convertir en un pandemonio. Entonces, respetémonos,
que se respeten los procedimientos y actuemos con transparencia, sin subterfugios ni maniobras y reuniones secretas, para que podamos con transparencia trabajar de manera más fluida en este Consejo Permanente. Gracias, señora Presidenta. Disculpen, también tengo un punto de orden de Colombia. Lo escuchamos. Gracias, señora Presidenta. Señora Presidenta, el orden del día de hoy se refiere a la evolución de la situación en la República de Nicaragua. La señora embajadora de Argentina está ejerciendo su sagrado derecho de expresar propuestas sobre este tema. Esta es una de ellas que recoge, entre otras cosas, la gran mayoría de las apreciaciones que aquí se han hecho para enfrentar la violencia, la impunidad, para aproximarse al diálogo. De manera que este es un tema totalmente conexo y hace parte de la esencia de lo que estamos haciendo. Si queremos rodear esto de transparencia, de una buena disposición, yo les pediría que lo elemental y obvio es escuchar, y exijo que se respete el derecho de la embajadora de Argentina para explicar y exponer su posición, y luego tomaremos las decisiones del caso. Pero le pediría igualmente, Presidenta, que se decida en ese sentido para que se termine la exposición de lo propuesto por la señora embajadora de Argentina. Gracias, señora embajadora. La Presidencia, también haciendo uso de su discreción, considera además que la señora embajadora de Argentina está anunciando la presentación de un documento, de un proyecto de resolución, y oficialmente no lo está presentando para el conocimiento de este foro. Efectivamente, somos conscientes que no está dentro del orden del día de hoy, pero eso no quita que un país miembro y varios países miembros manifiesten una intención de realizar una presentación de una resolución. Así es que adelante, señora embajadora. Gracias, señora Presidenta. Ese es el sentido. Por eso aclaré cuando empecé que me había olvidado de darles el título de lo que yo quería leer, que el título es La situación en Nicaragua, que está absolutamente vinculado a la sesión de hoy, que es la situación en Nicaragua. Y aclaré que la intención de los países que nombré es tratar esta resolución en otro momento. Y lo que quise hacer es contarles a todos ustedes lo que dice esa resolución que nosotros queremos que se trate próximamente y a la mayor brevedad posible. Por eso voy a continuar entonces a partir del punto 1. Resuelve apoyar decididamente la reanudación del diálogo nacional, reconociendo la apertura del Gobierno de Nicaragua para cooperar con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con el Departamento para la Cooperación y Observación Electoral, y el envío de invitaciones al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al secretario... Embajadora, va a disculpar, pero tengo que darle la palabra de nuevo a Venezuela por el procedimiento. Gracias, señora Presidenta. Insisto, me parece muy bien que se traigan propuestas a este Consejo Permanente. Sin embargo, debe hacerse circular de la manera adecuada como lo establece el Consejo Permanente. Si querían traer un proyecto de resolución, si querían abordar este tema, debieron haberlo incluido en el orden del día que aprobamos al inicio de esta sesión. De lo contrario, estaríamos saltando el procedimiento. En este sentido, pedimos apegarnos al procedimiento, que la delegación de Argentina circule el proyecto con su nota a la Presidencia y la Presidencia lo circule adecuadamente entre todas las delegaciones y se considere en una próxima oportunidad, y en esa próxima oportunidad haga la presentación de su proyecto y explique las razones, porque de lo contrario está entrando al fondo de lo que quiere hacer. Gracias. Tiene la palabra la delegación de Canadá, perdón, la embajadora de Canadá. Thank you very much. Muchas gracias, señora Presidente. Creo que la delegación de Venezuela ha señalado claramente cuáles deben ser los próximos pasos. Según tengo entendido, y le agradecería una aclaración, esta resolución no se está presentando para ser considerada hoy. La delegación de Argentina está leyendo una posición y la delegación espera que se apruebe en el futuro, en una sesión futura del Consejo Permanente. Canadá espera que si tuviéramos una posición a ser presentada, pudiéramos hacerlo en este Consejo y luego buscar a que se apruebe una resolución de manera oportuna. Esperamos que esta resolución se circule y esperamos que la lea la delegación de Argentina acá, que subrayamos tiene ese derecho, pero entendemos que esta resolución no es a ser considerada hoy.
quisiéramos que usted nos aclare esto también. Y también solicito que cuando las delegaciones señalen una moción de orden, que señalen claramente la regla bajo la cual están pidiendo esa moción de orden. Gracias. Gracias, embajadora. Próximamente, el embajador de Estados Unidos. Thank you. Muchas gracias, señora Presidente. Entendemos que la democracia y discurso a veces molesta a Venezuela, así que pedimos que si impugnan las reglas, que citen bajo qué regla están tratando de hacer esa moción de orden para que podamos escuchar algo al respecto. Pero bajo cortesía debemos pedir que una colega o un colega concluya su presentación antes de que se evalúe eso. Muchas gracias. Gracias, señor embajador. Visto que se ha dado aquí algunas diferencias en cuanto a la interpretación de esta posibilidad de que un país o un grupo de países pueda anunciar la presentación de una iniciativa, de una resolución, me gustaría escuchar el criterio jurídico sobre esta viabilidad. Gracias. Gracias, señora presidenta. Por lo que tengo entendido por las aclaraciones de la embajadora de Argentina, acá no se está sometiendo un texto para ser votado, discutido, analizado en la sesión de hoy, sino que simplemente el anuncio, bajo forma articulada, de una propuesta que ha sido distribuida y que sería considerada en una sesión que el propio Consejo fijará en el futuro. Por lo tanto, no veo que esto se contradiga, está dentro del punto desarrollo de los acontecimientos en la República de Nicaragua. Gracias, señor presidente. Gracias. Así las cosas, procederemos entonces a darle la palabra a la embajadora de Argentina para que proceda. Gracias, señora presidenta. Entonces, vuelvo a leer por octava vez, creo, el punto 1 de la resolución y espero que, como quedó clara cuál es la postura de la presidencia, pueda terminarlo entonces. Resuelve, punto 1, apoyar decididamente la reanudación del diálogo nacional, reconociendo la apertura del Gobierno de Nicaragua para cooperar con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con el Departamento para la Cooperación y Observación Electoral y el envío de invitaciones al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos y la Unión Europea para que acompañen las labores de la Comisión de Verificación y Seguridad. 2. Reiterar su enérgica condena y su grave preocupación por todos los actos de violencia y violaciones y abusos contra los derechos humanos, según lo documentado por la CIDH, y alentar a que se proceda a identificar debidamente a los responsables a través de los procedimientos legales correspondientes. 3. Condenar asimismo los ataques perpetrados el 9 de julio contra el clero en Dirimbia y el hostigamiento a los obispos católicos que participan en el diálogo nacional como un intento de intimidar a quienes procuran una solución pacífica y democrática en Nicaragua. 4. Instar al Gobierno de Nicaragua y a todas las partes a que participen activamente y de buena fe en el diálogo nacional como un mecanismo para generar soluciones pacíficas y sostenibles a la situación que se registra en Nicaragua y al fortalecimiento de la democracia en ese país. 5. Exhortar al Gobierno de Nicaragua que considere todas las opciones para lograr este objetivo, que colabore para la efectiva implementación de los esfuerzos tendientes a fortalecer las instituciones democráticas en Nicaragua a través de la implementación de las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la OEA y que apoye un calendario electoral acordado conjuntamente en el contexto del proceso de diálogo nacional. 6. Apoyar el recientemente establecido Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para investigar los actos de violencia que han tenido lugar en el país, como lo documentó la CIDH, así como el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua, MECENI, y la iniciativa para fortalecer las instituciones democráticas ofrecida por el Secretario General de la OEA. 7. Reiterar la disposición del Consejo Permanente para colaborar en todas las actividades en marcha para encontrar una solución pacífica a la situación que enfrenta Nicaragua. 8. Invitar a la CIDH a que mantenga informado al Consejo Permanente sobre el funcionamiento de los mecanismos específicamente establecidos por la CIDH para monitorear la situación de los derechos humanos en Nicaragua y el seguimiento de la implementación de las recomendaciones contenidas en el informe de la CIDH. Como dije anteriormente, señora presidenta, este es un proyecto de resolución que yo solicito sea tratado lo antes posible
por este Consejo Permanente cuando corresponda. Muchas gracias. Gracias, embajadora. Tengo entendido que ya este proyecto ha sido distribuido en todos los idiomas en sala, de ahí que lo consideraremos cuando corresponda. Gracias. Tiene la palabra Panamá. Gracias, señora presidenta. Mi delegación desea unirse a las demás delegaciones que han hecho patente su preocupación por la continuación y agravamiento de la situación que vive el pueblo nicaragüense, fundamentada en el informe que nos presentara recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, particularmente sobre los hechos de violencia que han cobrado la vida de nicaragüenses y que enlutan a esta nación. Dicho informe denuncia el deterioro, profundización y diversificación de la represión durante las últimas semanas. El gobierno panameño apela al diálogo y hacemos un llamado respetuoso a que cese la violencia y se respeten los derechos humanos, la seguridad, la vida y la paz de los nicaragüenses. El gobierno panameño aspira a que el gobierno, la oposición y las organizaciones de la sociedad civil nicaragüense muestren junto a los obispos católicos una voluntad real y efectiva para encontrar una salida pacífica y democrática por la vía del diálogo y conciliación. La misión de Panamá se unirá a cualquier acción o documento que concrete los llamados y planteamientos que se han suscitado en la OEA y que se unen a otras voces solidarias y de respaldo hemisférico e internacionales ante los actos de violencia y abusos en contra de los derechos humanos que se vienen cometiendo en Nicaragua. Muchas gracias. Gracias. Tiene el uso de la palabra el embajador de El Salvador. Gracias, señora presidenta. Señor secretario general, señor secretario general adjunto, embajadoras y embajadores, representantes permanentes. Realmente la situación de Nicaragua nos convoca y por eso quisiera que empezar leyendo el comunicado de mi gobierno del 16 de mayo, que dice así: el gobierno de El Salvador expresa su alegría por el inicio del diálogo en Nicaragua para superar la crisis que actualmente atraviesa esa nación hermana, con la que compartimos profundos sentimientos, ideales, historia y visión de desarrollo. Como nación que vivió una guerra civil que fue resuelta gracias a los acuerdos de paz de 1992 y fieles creyentes en el diálogo como la vía de solución pacífica de los conflictos, animamos al gobierno y a la oposición nicaragüense a avanzar en las reuniones hasta lograr los acuerdos que devuelven la estabilidad y prosperidad que caracterizan a su país. Felicitamos a la Iglesia Católica por ser mediadora en el diálogo, así como a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por su llegada a suelo nicaragüense para investigar los hechos de violencia suscitados en las últimas semanas, un elemento vital para la reconciliación y el futuro. Al pueblo y gobierno de Nicaragua le expresamos nuestro respeto y cariño y les decimos que cuentan con El Salvador en este y en todo momento, sabedores que pronto superarán esta página de su historia, de la cual confiamos saldrán fortalecidos como nación. Este fue el espíritu que animó a mi país a respaldar la declaración de apoyo al pueblo de Nicaragua que nuestra Asamblea General aprobó el 5 de junio. Con este mismo espíritu y este mismo ánimo, nuestro gobierno respaldó la Declaración Especial sobre Nicaragua el 30 de junio del Sistema de Integración Centroamericana. Pero con este mismo espíritu también nos preocupa que cuando se habla de los derechos humanos, desconocemos un componente de los derechos humanos que es el derecho internacional humanitario, que nos obliga a todos a respetar los derechos humanos de todos. Y es cierto que hay una parte que tiene responsabilidades directas por ser la parte contratante,
pero se ha codificado el derecho internacional humanitario de tal forma que se han clasificado 3 tipos de conflictos en los cuales hemos vivido el desarrollo de nuestras sociedades. Los conflictos armados internacionales, los conflictos armados internos y las tensiones y disturbios internos. Y es esta tercera característica que podríamos utilizar para poder ver la situación de Nicaragua. Pero no los exime a ninguna de las partes la aplicación del artículo 3 común a los 4 convenios de Ginebra y los derechos humanos inderogables conforme al derecho internacional de los derechos humanos. Por lo tanto, todos están obligados a respetar, y leeré el artículo 3 común a los 4 convenios de Ginebra, que dice, respetar a los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, las torturas y los suplicios. B, la toma de rehenes. C, los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes. D, las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido con garantías judiciales reconocidas como indispensables para los pueblos civilizados. Y continúa. Si vamos a velar por el fiel cumplimiento y la aplicación de los derechos humanos, tenemos que incorporar el derecho internacional humanitario para todas las partes. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor embajador. Tiene la palabra el señor secretario general. Gracias, señora presidenta. Hicieron falta las terribles dictaduras de los 70, 80 para que los países latinoamericanos asumieran su obligación de protección. La validez de los estándares internacionales a los que están comprometidos y que solo desde la asunción de estos compromisos se evitará volver a caer en la opresión. La línea que separa el poder de la arbitrariedad es vulnerable. Por eso se debe garantizar el principio de separación de poderes en una democracia. Por eso intentamos crear un sistema internacional que obligue a los estados a rendir cuentas cuando fracasan en su deber de protección de las libertades fundamentales. Los acontecimientos en Nicaragua durante las últimas semanas han aumentado mi preocupación respecto a la situación del país y de su gente. Entiendo que el dolor y el sufrimiento de las personas y de las familias tiene que ser nuestra prioridad y que tenemos que dedicarle a todos nuestros esfuerzos con la finalidad de salvar vidas y evitar ver correr más sangre de nicaragüenses. No podemos convivir en las Américas con episodios tan trágicos y violentos como los que han llevado la vida de centenas de personas desde el 18 de abril hasta hoy. Creo que es absolutamente imperativo que el país deje esta senda de enfrentamiento fratricida y resuelva sus diferencias en el marco del Estado de Derecho. Desde la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos estamos convencidos que tenemos que insistir en el camino de la paz y el reencuentro. Y vemos la necesidad inmediata de asegurar ciertas variables que puedan conducir a disminuir los niveles de encono actualmente existentes. Son necesarios los siguientes pasos: una negociación que permita soluciones políticas para el país, las soluciones políticas por las cuales se ha expresado la ciudadanía, democracia, derechos humanos, elecciones. Y a partir de esa negociación, que sea siempre en espíritu de negociación el levantamiento pacífico de tranques y desocupación de las universidades. En este momento, la UNAM, la universidad, está bajo ataque. Solicitamos que inmediatamente se detenga este ataque, que inmediatamente se detenga el tiroteo de los que es víctima los estudiantes que están ocupando la universidad.
Hoy el equipo del MECENI estuvo en Huigualpa acompañando la liberación espontánea del tranque junto a la Comisión de Verificación y Seguridad. Se generó un acuerdo para garantizar la integridad física de las personas y para que no hayan represalias en contra de los manifestantes. Esperamos, obviamente, un estricto cumplimiento por parte del Estado, del Gobierno y de los simpatizantes de este acuerdo. También el otorgamiento de plenas garantías de integridad física y personal, sin la existencia de represalias por parte del Estado o grupos armados afines al Gobierno. En tercer lugar, la recuperación de la mesa del diálogo como espacio para avanzar en los aspectos necesarios para la pacificación del país. En cuarto lugar, el pleno funcionamiento de la Comisión de Verificación y Seguridad, con la participación de los actores invitados de la comunidad internacional, entre ellos la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como mecanismo garante de los puntos 1 y 2 que acabamos de leer. Quinto lugar, el avance de los trabajos en materia electoral acordados entre el Gobierno de Nicaragua y la Secretaría General de la OEA y su posible inclusión en la mesa electoral de diálogo nacional, que deben ser puestos en práctica conforme a un cronograma electoral que se acuerde. Las líneas de trabajos expresadas están en plena consonancia con el proyecto referido por la representante permanente de la República Argentina. También reflejan un espíritu constructivo en estos casos. Hemos venido siguiendo la situación en el país con extremo detalle y considero que los puntos anteriores resultan completamente insoslayables para la paz y el futuro de Nicaragua. Estos casi 3 meses de violencia, muertos y heridos tienen que finalizar y dejar espacio a la cordura y al entendimiento. Un paso fundamental debe ser el de comprender y anunciar que la institucionalidad y todas las partes asumen que la vía exclusiva para resolver las diferencias deben ser los acuerdos y que el enfrentamiento violento ha concluido sin vencedores, ya que ha sido demasiado caro en vidas y dolor para el pueblo de Nicaragua. Para llevar adelante estos pasos cuenta usted, todos en Nicaragua, ustedes, el apoyo político y técnico de la Secretaría General de la OEA y de la CDH. Desde estos órganos del sistema interamericano estamos comprometidos a articular las tareas que resulten necesarias para la implementación de estos urgentes trabajos. Esa línea que separa el poder de la arbitrariedad, la probidad de la corrupción, el respeto a la dignidad humana del abuso injustificable, es la moral de quienes gobiernan. Es una cuestión de decencia política, es la verdadera capacidad de ejercer el poder desde la autoridad y no desde la coerción y la violencia. Apoyo nuevamente hoy el informe de la CDH. Nicaragua es víctima de represión y violencia. Existe una clara responsabilidad del Estado por la represión y la muerte causada por policías y paramilitares afines al gobierno. La violencia del Estado nunca puede ser permitida. El Estado está para proteger los derechos de la gente y no para avasallarlos. La solidaridad que originan los compromisos normativos y políticos internacionales en materia de derechos humanos es también una medida moral. Es la moral de una comunidad de estados que quiere erradicar el conflicto, la violencia y el abuso, no solo para protegerse, sino por empatía con el sufrimiento humano, sea donde sea que éste ocurra. Tanto quienes apoyan la barbarie como quienes callan ante ella están ciegos ante la realidad y han perdido todo sentido de humanidad. No podemos de ninguna manera ser indiferentes o neutrales ante la represión del Estado ni la violencia de grupos paramilitares. Tampoco podemos tomar partido por ningún violento de ningún lado, porque eso solo retroalimenta la violencia. Asumamos la responsabilidad internacional de ayudar al pueblo nicaragüense, de propiciar el acuerdo político necesario para restaurar la paz y la prosperidad. Lo he dicho reiteradamente, lo peor que le puede pasar a Nicaragua es seguir muriendo. Tenemos una posibilidad de lograr hacer rendir cuentas a los responsables de la diplomacia y la justicia, pero está en nuestras manos también impulsar los necesarios acuerdos. Es hora de demostrar que el sufrimiento de la gente no se importa y que no hemos perdido nuestro sentido de humanidad ni el valor de la dignidad humana, que queremos soluciones democráticas para la democracia, soluciones pacíficas para alcanzar la paz, que tenemos un sentido de responsabilidad histórica que prevalece, que no nos hemos olvidado de las injusticias y del terror del pasado. Debemos actuar ya. La sangre
derramada en Nicaragua, las centenas de muertos, es prueba de que estamos tarde. El camino que se ha tomado es distinto que el que propusimos. Desde el comienzo nuestra propuesta fue detener la violencia. Las herramientas para lograrlo son políticas, las establecidas en la Carta Democrática Interamericana, instituciones democráticas, respeto a las libertades fundamentales, elecciones limpias, transparentes, justas, pluralismo político y justicia. El camino que se tomó fue otro, fue el de la violencia, fue el de la represión. Por ello cada vez estamos más lejos en un círculo vicioso que se retroalimenta permanentemente esas variables de muerte. Son ejemplos de ello los cientos de manifestantes asesinados en estos meses, los 4 policías asesinados ayer. Teníamos razón, o íbamos a elecciones o íbamos a la muerte de cientos en Nicaragua. La falta de respuesta a esto significará más muerte. Hoy volvemos a insistir. Cuanto más hundida está en Nicaragua en la violencia, más debemos insistir. Nuestra voz debe ser aún más alta para denunciar y para proponer. Nuestra propuesta de elecciones y fortalecimiento institucional democrático del país sigue siendo el camino a la paz. La justicia es el instrumento esencial para la sustentabilidad de la paz. Nicaragua no precisa ni vencidos ni vencedores. Nicaragua necesita paz. Los nicaragüenses no necesitan un arma en sus manos, necesitan democracia. Gracias, señor presidente. Gracias, señor secretario general. Tiene el uso de la palabra el canciller de Nicaragua, señor Denis Moncada. Muchas gracias, señora presidenta. Un respetuoso saludo a todas y a todos los representantes permanentes, observadores, el secretario general Almagro, el secretario general adjunto esta sesión del Consejo Permanente fue solicitada por el Departamento de Estado a través de la Misión Permanente de Estados Unidos de América ante la Organización de los Estados Americanos, que solicitó a la Presidencia sus buenos oficios a fin de que se convoque una sesión extraordinaria del Consejo Permanente con el fin de considerar la evolución de la situación en Nicaragua y firma la solicitud el embajador Carlos Trujillo, representante permanente de Estados Unidos ante la OEA, y también la firma en representación de la señora embajadora Paula María Bertol, representante permanente de Argentina, la embajadora Jennifer Lotten, representante permanente de Canadá, embajador Juan Aníbal Barría, representante permanente de Chile, y el señor José Luis González, encargado de negocios de la Misión Permanente de Perú ante la OEA. Representantes de países miembros de esta organización solicitan una reunión para tratar los asuntos internos de Nicaragua, país independiente, libre y soberano, como todos los países que integran la Organización de los Estados Americanos y a quien nosotros respetamos en su dimensión de estados, en su dimensión de estados soberanos, en su dimensión de estados independientes y como estados que merecen y ameritan, y todos estamos obligados a respetar su dignidad, su autonomía, su libre decisión. Nicaragua se considera en estos mismos términos un Estado libre, soberano e independiente que tiene la autonomía y la soberanía para analizar y resolver sus problemas internamente. La Carta de la OEA, como la Carta de la Organización de las Naciones Unidas,
son muy claras en cuanto a las relaciones internacionales entre los Estados. Deben tratarse en igualdad soberana, sin intervenir en sus asuntos internos, sin injerencias y sin intervenciones. Es lo que Nicaragua ha solicitado siempre y continúa solicitando. Respeto a su dignidad soberana, respeto a su dignidad de Estado en igualdad de relaciones, de condiciones con la comunidad internacional y con la comunidad que conforma la Organización de los Estados Americanos. Y hemos informado ampliamente a los organismos de derechos humanos y a las misiones también permanentes de la OEA y de otros organismos internacionales la gama de delitos, los crímenes, la actividad terrorista que se ha desarrollado en el país por grupos internos, vinculados con externos y con financiamiento internacional, encaminados a un objetivo concreto: golpe de Estado contra el gobierno democráticamente electo de Nicaragua, ruptura del orden constitucional para lograr un cambio de gobierno de manera inmediata, rompiendo las reglas del juego que todos nuestros estados tienen para designar a sus gobiernos, a sus presidentes y para rotarlos de acuerdo con sus respectivas leyes y constituciones cada periodo de tiempo que los países regulan normalmente. Esa es la realidad en la que se encuentra Nicaragua y la que ustedes de alguna manera, sin consulta con nuestro país, por lo cual nuestro embajador alterno planteó de que no estábamos de acuerdo con esta convocatoria y que solicitamos a la Secretaría General, a la Secretaría del Consejo Permanente, al Consejo Permanente, dejar anotado, tomar nota y registrado que Nicaragua no ha convocado a este Consejo Permanente. Por consiguiente, no nos parece procedente que se esté analizando la situación interna de Nicaragua sin la aquiescencia, sin la aprobación del gobierno de nuestro país, de la representación de nuestro país. En este concierto esperamos que en algún momento la Organización de los Estados Americanos denuncie y condene los actos terroristas que se están cometiendo en nuestro país. Denuncie y condene a los grupos terroristas que están poniendo en peligro la estabilidad del país, la paz, la seguridad, la convivencia pacífica de todos los nicaragüenses. Que denuncie esos actos terroristas de secuestros, torturas, asesinatos, actos inhumanos, crueles y degradantes a que ha estado sometida la población de Nicaragua desde el 18 de abril para acá, y que de una manera continua y cotidiana nuestro gobierno y nuestras autoridades han dado a conocer a la comunidad internacional. El día de ayer, precisamente, en el departamento de Río San Juan, en una localidad conocida como Morrito, grupos criminales, grupos terroristas, simulando realizar una denominada marcha pacífica, atacaron con armas de fuego la delegación policial en el municipio de Morrito, asesinando a hermanos policías, 4 compañeros de la policía, el comisionado Luis Emilio Bustos López, el suboficial mayor Marlon José Requene López, el suboficial Lenín Ernesto Olivas Alanís, el policía Faustino Telles Vargas. Además, secuestraron a 9 hermanos policías, a quienes trasladaron a los tranques que se mantienen en el empalme de Lóbago.
También atacaron la alcaldía de Morrito, provocando heridas graves con arma de fuego a 5 trabajadores de la municipalidad, falleciendo el profesor Marvin Ugarte como consecuencia de las heridas de arma de fuego. El profesor Ugarte se desempeñaba como maestro de primaria en escuelas del municipio de Morrito. Eso fue el día de ayer. Paralelamente, hay movilizaciones, hay concierto con algunas actividades internacionales con el ánimo de presionar injustamente al gobierno de Nicaragua. Y decimos injustamente porque se pretende, se intenta, a través de la manipulación de la información, a través del uso de mentiras, de noticias falsas, queriéndolos aparecer como verdades, endilgándole al gobierno de Nicaragua responsabilidades que no tiene. Responsabilidades de crimen que, en la medida que se vayan investigando por las autoridades competentes, quedará claro y manifiesto que son crímenes cometidos por grupos ilegales, por grupos delincuenciales, por grupos terroristas que están actuando en el país con el objetivo, como decíamos, de desequilibrar al Estado, de desestabilizar al Estado, de hacer un cambio de gobierno por la vía de hecho, por la vía de la ruptura de la Constitución, del ordenamiento jurídico y del Estado de Derecho que rige en nuestro país. En el transcurso del día de hoy fue capturado en el aeropuerto el terrorista Medardo Mairena Sequeira cuando pretendía huir del país. Mairena Sequeira ha cometido actos criminales atacando unidades de policía y oficinas de la alcaldía de Morritos, departamento de Río San Juan, y responsable del asesinato y masacre de los compañeros policía que hacíamos referencia anteriormente y del maestro de primaria. Además, es responsable de organizar los tranques en el territorio nacional en donde terroristas encapuchados con armas de fuego han azotado a los pobladores, cometiendo homicidios, asaltos, secuestros, torturas, incendios y amenazas a miles de pobladores con cisternas de combustible. Este terrorista Medardo Mairena Sequeira está siendo investigado por las autoridades competentes para que responda por los delitos de los que sea responsable y que así lo encuentren las autoridades competentes. Señoras y señores representantes, observadores, señor secretario general, Nicaragua tiene una constitución vigente, tiene un ordenamiento jurídico que la rige, tiene un Estado de Derecho que todos aquí insistimos en que son el fundamento de la democracia. Sin embargo, se pretende imponerle a Nicaragua que cambie su gobierno rompiendo la Constitución y rompiendo el orden jurídico nacional, rompiendo el Estado de Derecho. Hay una enorme contradicción entre lo que normalmente en los organismos internacionales pronunciamos, demandamos y promovemos, que es precisamente el Estado de Derecho para fortalecer las democracias, y lo que hoy se pretende hacer con el gobierno de Nicaragua, de obligarlo a adelantar elecciones, a cambiar situaciones de gobierno que responden precisamente a una regulación constitucional. No se puede fortalecer, e insistimos en eso, no se puede fortalecer la institucionalidad, no se puede fortalecer la democratización de un país partiendo de la base de que hay que romper la constitucionalidad, de que hay que romper el ordenamiento jurídico y de que hay que imponer la voluntad de grupos de oposición, llámese como se llámese, que están utilizando
actividades terroristas para precisamente tratar de obligar por la vía de hecho y por la vía de facto un cambio de gobierno al margen de la Constitución y la ley. Nicaragua y el gobierno de Nicaragua expresa claramente: no vamos a actuar al margen de la ley, no vamos a actuar al margen del ordenamiento jurídico. Nosotros hemos dicho que el diálogo es la vía de solución de la situación en Nicaragua e insistimos en ello y mantenemos esa voluntad de diálogo. También hemos dicho que primero hay que resolver la situación de violencia, la situación de desestabilización, el rescate, la restauración de la paz, la restauración de la convivencia pacífica, la libre circulación de todos los ciudadanos por todo el país, así como de el transporte internacional regional y de la mercancía y el libre comercio, que es normal en la región centroamericana, para sentarse a dialogar y que la oposición ponga sobre la mesa los temas que desee sobre institucionalización, sobre democratización, en condiciones que permitan realizar un diálogo como corresponde. La experiencia de los organismos internacionales, la ONU, la OEA y otros organismos establecen que para poder dialogar tenemos que tener las condiciones básicas y mínimas para que ese diálogo sea realmente la expresión de la libre voluntad de las partes y de los acuerdos que puedan ser consensuados con libertad y sin presiones, ni obligaciones, ni imposiciones de ningún tipo, mucho menos externos. Nicaragua reafirma su espíritu y su voluntad de diálogo, con respeto a su soberanía, con respeto a su dignidad, restituyendo, y reiteramos esto porque ha sido una posición que la hemos hecho hincapié: dialoguemos primero para restablecer la paz, para restablecer la estabilidad, sin actos criminales, sin actos terroristas, y dialoguemos en el fortalecimiento de la institucionalidad y de la democratización. Señora Presidenta, estimados colegas, hemos conversado, se ha hablado desde la Asamblea General del 4-5 de junio pasado, se aprobó una resolución. Posteriormente ha habido otras reuniones en las que se ha tocado el tema de Nicaragua. Hace 2 días estuvimos por aquí también en la reunión del Consejo Permanente para escuchar el informe de la CIDH. Nosotros expresamos e insistimos, lamentablemente la CIDH ha hecho un informe carente de objetividad e imparcialidad, e insistimos en eso. Nosotros, en un momento determinado de la historia de esta organización, la CIDH tuvo un papel muy importante en el tiempo de las dictaduras. Se quedó la CIDH como si América Latina y el hemisferio occidental siguieran en dictadura, y ese comportamiento de pronto no lo ha podido superar y se encuentra con dificultades para hacer investigaciones objetivas, ecuánimes e imparciales. Nosotros hemos estado, el gobierno de Nicaragua, en relación, en comunicación y en cooperación con el GIEI, con la CIDH, con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, y ellos continúan en el país. Pero nosotros también insistimos con ellos. Es difícil la situación de Nicaragua y los organismos de derechos humanos pueden verse involucrados en una dinámica que se les haga difícil encontrar la ecuanimidad, la imparcialidad y la interpretación real y objetiva de lo que ocurre en Nicaragua. Y pueden ser víctimas de la manipulación también. Y nosotros hemos hecho un llamado a que los organismos de derechos humanos tengan realmente mucho cuidado en ser objeto de manipulación de sectores interesados en acusar a nuestro gobierno de delitos, de hechos que no ha cometido y que los están cometiendo grupos de actividad criminal, grupos internos
grupos externos que están actuando en nuestro país de forma realmente terrorista, criminal y terrorista. Y, señora Presidenta, solicitamos al Consejo Permanente, solicitamos a la Organización de los Estados Americanos que también se analice y se reflexione su actuación con relación a Nicaragua. Nicaragua no puede ser objeto de reuniones persistentes, de reuniones casi cotidianas. Hace 2 días tuvimos una reunión con relación a Nicaragua, hoy existe otra reunión con relación a Nicaragua. Debemos tener también cuidado para respetar la misma Carta de la Organización de los Estados Americanos. En una de sus partes señala que realmente las relaciones entre los estados de América Latina y el Caribe, los miembros de la Organización de los Estados Americanos, deben respetar el principio de no intervención, de no injerencia en los asuntos internos de los estados. Nuestro gobierno, nuestro país avanza para restituir en el proceso de restitución de la paz, la estabilidad y la convivencia. Seguimos caminando en esa dirección y continuamos avanzando. Nuestras instituciones están funcionando. La ley se aplicará y será justicia universal. Se investigarán, la policía investigará, el Ministerio Público está investigando, los tribunales de justicia harán justicia en los casos que corresponda. Eso lo aseguramos el gobierno de Nicaragua, lo asegura Nicaragua, lo asegura nuestro país, lo aseguran nuestras instituciones. Muchas gracias, señora Presidenta, y muchas gracias por permitirnos el tiempo para conversar con ustedes y hacer esta exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Canciller. No habiendo más solicitudes de la palabra, la Presidencia sugiere que este Consejo Permanente tome nota de los comentarios realizados por las delegaciones. Continuaremos en la consideración de este tema en una próxima sesión para reconocer y debatir la resolución presentada. Hemos concluido con el orden del día en esta sesión ordinaria. Los comentarios realizados el día de hoy quedan registrados en el acta de la sesión. Agradezco a todos su participación. Se levanta la sesión.